A todos a esta sesión, digamos, de Zoom, en la que continuamos el ciclo de mesas redondas organizado por el Comité de Energía y Recursos, de Energía y Recursos Naturales del Instituto de Ingeniería de España, que preside Yolanda Moratilla. Y la verdad es que si el otro día hablábamos de la extracción casi de los materiales y poníamos enfatizamos mucho los problemas que se tenía por la extracción, hoy hemos cambiado un poco el chip y vamos a hablar precisamente de la apuesta por la sostenibilidad. Si el otro día se podía entender que nos separábamos un poco de los objetivos de desarrollo sostenible, nada más lejos de la realidad. El Instituto de Ingeniería de España y, por supuesto, el comité presidido por Yolanda está, lógicamente, enraizado en lo que es la defensa del medio ambiente, en los objetivos de desarrollo sostenible, pero digamos que también el desarrollo sostenible tiene primero una palabra que se llama desarrollo. Entonces no podemos obviar que existe el desarrollo. Hoy vais a hablar del compromiso de las administraciones y las empresas a la sostenibilidad, de las técnicas extractivas que lógicamente son muy respetuosas con el medio ambiente y la seguridad de las personas, y de la norma UNE 22470, 22480, la importancia de los estándares y la garantía de terceros. Lo que tengo que agradecer es a los ponentes, porque esto es lo que da verdaderamente relevancia a este conjunto de reuniones que estamos realizando, estas mesas redondas, en el cual pues voy a nombrarles, aunque luego Yolanda los presentará con más profundidad. Tengo que dar las gracias yo personalmente a Cristina Rivero, que es la directora del Departamento de Industria, Energía y Medio Ambiente y Clima de la COE, a Mattia Pellegrini, jefe de la unidad de la DGM de Gestión de Residuos y Materias Secundarias de la Comisión Europea, a Vicente Gutiérrez Peinador, presidente de Confedem, a José Antonio Valencia, CEO de ENIRSA, a Miguel Aguado, socio director de BELIF, y a María Jesús González, secretaria general de la Asociación para la Transición Energética. La verdad es que con estos ponentes la jornada se hace apasionante. La verdad es que estoy convencido de que las conclusiones o el debate en el coloquio va a marcar un antes y un después en todo este tema de la extracción de las tierras raras y los materiales estratégicos que están puestos de manifiesto una vez más con el tema de la pandemia, que son imprescindibles para nuestro país, en los cuales podemos ocupar un puesto de liderazgo en Europa y por ende en el mundo, y no podemos aprovechar esta oportunidad. Yolanda, como decía en los desayunos, que ya están casi olvidados, la audiencia es tuya, y yo desde luego voy a estar un ratito y siguiéndolo con muchísimo interés, porque son apasionantes. Muchísimas gracias a todos, y nada más. Yolanda, cuando tú quieras ya retomas tú la dirección de esta tarde. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, presidente. Bueno, pues efectivamente, hoy vamos a estar en la segunda mesa. La mesa de la semana pasada fue muy interesante, hablando sobre la industria y sobre un tema que es verdad que no es muy conocido, pero que sin embargo, antes de empezar esta mesa estábamos comentando que todos tenemos tierras raras y todos usamos tierras raras realmente, ¿no? Es un tema de total actualidad ahora, pero sobre todo en un futuro muy, muy importante, porque en todo lo que es la transición ecológica, todo lo que es la movilidad, todo lo que es la digitalización, pues vamos a tener unas necesidades ingentes de materias primas, tanto de las normales, como podríamos decir, como de las llamadas tierras raras, ¿no? Entonces, por eso llamábamos a este ciclo de mesas redondas materias primas estratégicas para esta transición ecológica. Decíamos la semana pasada, por hacer un poco de recapitulación de lo que estuvimos viendo, que era muy necesario para Europa, y allí nos habló Gerardo sobre la posición que tenía la Unión Europea al respecto, de que estas tierras raras, debido a su gran utilización que vamos a tener en todo el desarrollo de la transición ecológica, va a ser muy bueno para nosotros el que se pudieran explotar precisamente en países de la Unión Europea. Desde el IGME nos estuvieron diciendo que desde luego España tiene recursos, con lo cual esto no sería ningún problema, y que por tanto podríamos explotarlo, pero claro, hay que asegurar el suministro de todas estas tierras raras, pero no a cualquier precio, ¿no? Entonces, este no a cualquier precio es
lo que vamos a intentar tratar en la mesa redonda de hoy, porque hoy es una apuesta por la sostenibilidad. Está claro que necesitamos tierras raras, está claro que va a ser algo estratégico para la Unión Europea y por ende para España también, explotar estos recursos que son tan deseados, que ahora mismo prácticamente el 98% nos viene de China, y que China ya, como veíamos el otro día, ha dado algún toque de atención de que bueno, pues ellos verán sus propias estratégicas de exportación de estas materias, pero no hay que hacerlo a cualquier precio. Es muy bueno que estas explotaciones se hagan en países de la Unión Europea precisamente porque nosotros podemos controlar que estas tecnologías que vamos a poder utilizar para la extracción o para la explotación de estas materias primas tan necesarias, porque si no, no conseguiríamos la transición ecológica, pero que se hagan, digamos, con una tecnología, una minería del siglo XXI y sobre todo que sea algo muy sostenible, porque si no, no conseguiremos lo que veremos en la tercera mesa, que es que todo esto que va a traer riqueza para el país, riqueza para la Unión Europea y algo necesario para algo tan bueno como es la transición ecológica, pero que sea bien visto por la sociedad y por tanto que tenga una aceptabilidad social buena. Matías no ha llegado todavía, cuando llegue ya le presentaremos y vamos a empezar ya con la mesa de debate. Vamos a empezar por Vicente Gutiérrez, es presidente de Confedem. Confedem es la Confederación Nacional de Empresarios de la Minería y de la Metalurgia. Entonces, Vicente, ahora si quieres nos puedes hablar algo más sobre Confedem, pero yo quería preguntarte algo que ya también salió en la mesa de la semana pasada sobre el tema de la economía circular. ¿Tú crees que la economía circular es capaz por sí sola de acabar con la demanda de materiales críticos? Hola, bueno, buenas tardes a todos. Espero que se me oye bien, Yolanda, y todo el mundo me oye Se bien. te oye, sin problema. Perfecto. Muy bien, bueno, presento muy rápidamente Confedem. Yo creo que prácticamente la gente lo conoce, pero no importa siempre insistir. Somos la Confederación de Empresarios de la Industria Minera y Metalúrgica Española y, digamos, representamos pues prácticamente el 100% de lo que es las empresas la minería metálica y la minería y todo el procesado de esa minería metálica, aunque también tenemos asociados que son producción de minerales industriales, como es el caso de ICL, con las tasas de Barcelona, y también tenemos asociaciones o empresas asociadas que son consultoría, ingeniería, de apoyo a toda la minería y a la metalurgia. Pues, bueno, dicho esto, damos nuestra emisión es de lobby y lo que hacemos es tratar sobre todo de traer y de mantener al día, antes de que se produzcan los problemas que se están generando, problemas o simplemente actividad que se está generando en Europa. La española la conocemos bien, todo el mundo la tiene porque encima se tiene que preocupar a nivel de comunidad autónoma, eso también lo hacemos, pero sobre todo, digamos, quiero reforzar esa idea de que lo que hacemos sobre todo, ya digo que lo más importante es traer toda la legislación que se está poniendo en marcha en Bruselas y que dentro de lo que ya se ha puesto, se están poniendo cosas en marcha, la financiación sostenible, todo el tema este que además va muy en línea con lo que vamos a discutir hoy. Es un tema que queda muy claro. Y respecto a la pregunta que me haces, Yolanda, pues me suele decir, me encanta que me hagas esa pregunta porque uno de los grandes de las grandes medias verdades que se escuchan siempre es que la economía circular va a solucionar todo el problema y que reciclando todo lo que se saca de la mina, pues se puede perfectamente vivir sin tener que extraer nada nuevo y por lo tanto, pues no sé qué hacemos haciendo extracción. Eso sin meternos ya a más merendajas en España o en el resto de Europa, ¿no? Porque también me llama mucho la atención ese ecologismo de yo no quiero lo que es la extracción en el patio de mi casa, el NIMBY famoso, pero si me traen un teléfono no me preocupa mucho si el tántalo, el niobio que tiene está sacado del Congo.
es más, ni lo pregunto cuando compro el móvil. Pero bueno, ese es un tema que es complicado también de discutir. La cuestión es, la minería, o sea, la economía circular no es suficiente para cubrir el gasto, el consumo, que sobre todo el que se viene. Quizá tampoco para el que teníamos y se podía ir prolongando, pero para el que se nos viene encima con la transición ecológica, desde luego está clarísimo que eso es imposible. Hay estudios, no es que lo diga yo capitosamente, hay un estudio reciente del Banco Mundial y, por supuesto, la propia Comisión Europea, cuando publica la estrategia en septiembre y habla de la nueva lista de materias primas críticas, lo dice, lo pone de manifiesto, que sin la ayuda de la industria extractiva será imposible mantener el incremento tan desmesurado que va a haber de consumo, no solamente en tierras raras por supuesto, pero es que estamos hablando del litio, estamos hablando del cobalto, estamos hablando de todos los materiales de las baterías para los coches eléctricos, de todo lo que implica también los materiales transversales, el cobre, el acero, el aluminio, que son igualmente necesarios porque las turbinas, los aerogeneradores, los paneles solares o cualquier elemento que vayamos a utilizar dentro de la energía renovable lleva cobre, lleva acero y lleva aluminio. Y el incremento en estas tres materias primas, digamos, clásicas, pues está ahí. Y la comisión, termino, la comisión habla bien, enfoca muy bien el tema de la estrategia, materias estratégicas, además de críticas, porque la materia crítica es la que tiene esos dos factores, de factor económico y el factor de riesgo de suministro, pero es que las estratégicas también están encima de la mesa y son aquellas que, no teniendo demasiada influencia en la parte económica, sí tienen o pueden quedar con un factor de riesgo elevado en un momento determinado si no estamos o no tenemos esa estrategia preparada. Pongo un ejemplo que se nos viene a todos a la cabeza, que son las mascarillas en marzo, abril del año pasado. Nadie contaba con que la mascarilla iba a ser un elemento crítico, pero sí era un elemento estratégico. Igual que eso, pues nos puede pasar con las materias primas. Seguiremos hablando del tema. Sí, y además ya en la semana pasada también salió lo que dices tú, en el tema de las tierras raras, por ejemplo, comentaron que era muy difícil, si no casi imposible, el reciclado de este tipo de tierras raras, ¿no? A lo mejor en otro tipo de materias primas sí, pero en estas es más complicado, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que todo utilización, digamos, masiva de tierras raras acaba casi de empezar y las empresas que están empezando a trabajar en el reciclaje están también empezando a producir. Entonces, por eso ahora mismo, pues sí, el ratio de reciclado está pues al orden del 1 o 2%, no llega más, pero es de esperar que ese ratio reciclado se emplee mucho, pero desde luego ni de lejos para cubrir, pero ni de lejos es ni de lejos. O sea, es imposible cubrir las necesidades que se van a tener en este tipo de materiales y en otros críticos parecidos. Muy bien, pues voy ahora a pasar a Cristina Rivero. Cristina es directora del Departamento de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima de la COE. Y yo cuando leía el cargo de Cristina decía, qué bien lo tienen los de la COE montado, porque esto de unir industria, energía, medio ambiente y clima me parece perfecto. Es algo que tiene que estar totalmente unido y no se puede separar. Bueno, Cristina, la COE en estos últimos meses hemos visto todos que ha sido muy activa en dar respuesta a todas las iniciativas españolas para la recuperación económica en el post-COVID, en el desarrollo de todas las industrias para el siglo XXI. Y en este orden de cosas, y relacionado ya con como tu primera pregunta para esta mesa, me gustaría preguntarte cuáles son las principales líneas o las políticas que están marcando la hoja de ruta de las empresas justo en materia de sostenibilidad, que es el tema de la mesa. Bien, pues lo primero, muchas gracias, Yolanda, y gracias al Instituto por la invitación, que estoy encantada de
de estar aquí con vosotros. Y además en este debate tú decías, está muy bien lo de juntar industria, energía, medio ambiente y clima, aunque yo a veces no me importaría que estuvieran un poco más separados, porque la verdad que la cantidad de líneas y de políticas con que nos bombardea nuestra administración, ¿no? es importante. Pero me parece que además este de las materias primas estratégicas, como lo queréis llamar, porque además es como se debe llamar, es un debate fundamental y aparte porque es un ejemplo perfecto de cómo hay que enfocar esto de la transición ecológica. Cristina, perdona que te corte. ¿Te puedes acercar un poquito más al micro? Que se oye un poquito mal. Bueno, no sé ni dónde lo tengo. ¿Me oís bien ahora o no? Ahora mejor, sí, ahora mejor. Vale. No, decía que el tema este de las materias primas estratégicas me parece que es una forma muy buena de ilustrar cómo hay que enfocar el debate de la sostenibilidad, de la transición ecológica y de la reindustrialización. Porque tú lo decías, Yolanda, no a cualquier precio, o decía Vicente, el del principio not in my backyard, ¿no? Yo creo que la hoja de ruta de la sostenibilidad la tenemos muy claro. Tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos, por otra parte, el Acuerdo de París y en la Unión Europea tenemos el Pacto Verde, que lo teníamos ya en diciembre de 2019, antes de encontrarnos con la pandemia, ¿no? Y que ahí aparece en pantalla, tiene 6 ejes estratégicos que tenemos todos muy claro que ahora son nuestra hoja de ruta. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Pues con la pandemia lo que hemos visto, y lo hemos visto en COE, es que al principio parecía que los temas de sostenibilidad, a lo mejor, dada la crisis que se nos venía encima, ¿no? Sanitaria, pero económica y social, podían quedar de lado, y con lo que nos hemos encontrado es con que el tema de la sostenibilidad no solo se ha afianzado en el debate y en las estrategias políticas y, por tanto, de las empresas, sino que es lo que condiciona el acceso a los famosos fondos, ¿no? Next Generation para la recuperación. En el Pacto Verde tenemos la descarbonización como eje. Sabéis que la Unión Europea tiene el objetivo de ser el primer continente del mundo neutro en carbono para el año 2050, el uso eficiente de la energía y los recursos, la contaminación cero, la estrategia de la granja a la mesa, la economía circular y la movilidad sostenible. Y lo que hemos visto es que todas estas prioridades se están afianzando, pero yo hay 4 ámbitos en el caso de las empresas españolas en el tema de medio ambiente que creo que van a ser fundamentales este año. Lo primero, tú lo decías, Yolanda, el plan de recuperación. O sea, hay que diseñar el plan de recuperación de forma que suponga una oportunidad para salir adelante reforzando la sostenibilidad. Y estos debates, por eso decía, el de las materias primas estratégicas, me parece una forma perfecta de ilustrar cómo todo tiene una cara y una cruz, pero que al final hay que aunar todos los objetivos. Y yo sí que creo que en el ámbito de la sostenibilidad hemos salido un poco del enfoque, si queréis, más ambientalista puro y duro, porque hemos visto con la pandemia, bueno, que la realidad es muy tozuda y que la industrialización tiene que salir beneficiada, porque es que si no es una tontería, no va a pasar. Y el plan de recuperación es uno de los ejes que yo creo fundamentales. Por supuesto, la ambición climática. Este año tenemos la cumbre de Glasgow y estamos viendo también con la administración de Estados Unidos cómo todos los países están aumentando y aumentando su ambición climática. Tenemos recién aprobada la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en España, que también nos va a dar un marco de certidumbre para las empresas, que yo creo que es muy importante. Por primera vez vamos a tener estos compromisos de España en una ley, pero además vamos a tener una cosa que para mí marca un antes y un después, y es que los informes que van a generar el Banco de España, los operadores del sistema eléctrico y gasista y operador de productos petrolíferos, las empresas, las compañías de seguros, los bancos, todo esto y la gobernanza que se va a establecer en nuestro país, ¿no? con un informe de cuáles son las amenazas y las oportunidades para España, que va a ir al Parlamento, nos va a dar mucha más información y nos va a permitir tomar decisiones mucho más informadas en las empresas. Y luego el tema de economía circular, que ya lo comentaba Vicente, y otro tema que para mí es clave en España es el del agua y la biodiversidad.
Micro, Yolanda. Sí, que con esto de poner el micro y quitarlo muchas veces se te olvida. Te decía que ya te preguntaré un poquito más adelante por el tema de los fondos europeos, que ya lo comentamos la semana pasada y me parece que es un tema muy importante que nos jugamos mucho todos. Bueno, pues ahora voy a presentar a José Antonio Valencia, que es el CEO de ERIMSA. Y bueno, ERIMSA yo nos conocía, la verdad, cuando estábamos preparando esta mesa redonda y buscábamos, bueno, pues a ver quién podemos buscar así de ejemplo de empresa sostenible, que sea muy respetuosa con el medio ambiente. Bueno, pues nos va a hablar José Antonio de ERIMSA. ERIMSA es una empresa dedicada a la extracción de mineral de cuarzo, con tecnologías muy respetuosas con el medio ambiente. De hecho, cuando estábamos preparando la mesa, me enseñaron un vídeo que tenéis, que yo creo que a lo mejor puedo pedir que lo pongan, para que lo comentes un poco, porque la verdad es que me sorprendió muchísimo, para bien, por supuesto, y es verdad que muchas veces en España no sabemos ni siquiera lo que tenemos y lo bien que trabajamos, ¿no? Y me gustaría preguntarte, y si me pueden poner el vídeo y tú vas hablando y vamos viendo el vídeo para no perder mucho tiempo, que nos comentes un poquito, a ver, en qué consiste realmente el método este que llamáis de cribado, que parece que es, bueno, pues tan estupendo con el medio ambiente. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bueno, ante todo deciros que, bueno, aunque no somos muy conocidos, ya ERIMSA fue fundada en 1980 y evidentemente ya en aquellos momentos, aunque parezca mentira, nuestro proyecto ya estaba basado en tres pilares fundamentales, que era hacer una minería que fuese sostenible, que preservase totalmente el medio ambiente y que se realizase de una manera totalmente segura, que también es fundamental. Bueno, fuimos desarrollando todo este tema, como ya bien dijo Yolanda, nos dedicamos a la minería del cuarzo, extraemos cuarzo para su uso metalúrgico. El objetivo de este cuarzo no es más que la obtención de silicio, que creo que es un material sumamente importante a día de hoy, ¿no? Y bueno, y lo complementamos con producciones de arenas especiales y otro tipo de productos. Contamos ahora mismo con 4 centros de trabajo, 3 de ellos situados en la geografía gallega y un cuarto que está situado en Castilla y León. Somos capaces de producir alrededor de 750.000 toneladas al año entre cuarzo y áridos, y damos en la actualidad trabajo pues aproximadamente a 300 personas. Y creo que es un tema también importante lo del empleo, porque evidentemente nuestra actividad se desarrolla en el medio rural, cosa que a día de hoy es muy importante porque de alguna manera afianzamos la población y evitamos el fenómeno este que se ha llegado a denominar lo de la España vacía, ¿no? Creo que es bastante interesante. Bueno, como os podéis imaginar, nuestra actividad se desarrolla en un entorno que es absolutamente rural, con actividades agrícolas y ganaderas como las principales de esta zona, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros el hecho de llegar a este tipo de suelo fue un reto importante, puesto que nosotros en la actualidad, aunque hemos explotado ya yacimientos aluviales masivos y hemos explotado también filones, prácticamente el 80% de nuestra extracción ahora mismo se realiza en yacimientos que son de tipo aluvial marginal. ¿Qué significa esto? Que el material está diseminado en amplias superficies de terreno, hablamos de cientos de hectáreas, y se apila con espesores muy pequeños y se ubica a una profundidad entre 2 y 4 metros.
¿Cómo hemos conseguido realizar este tipo de trabajo y no hemos chocado, por decirlo de alguna manera, con las actividades que ya se desarrollaban aquí? Bueno, pues simplemente aplicando un tema fundamental, que es la de una información correcta. Antes de empezar con estas actividades, nosotros hemos ido a hablar con todas las entidades importantes, llámese ayuntamientos, asociaciones ganaderas, asociaciones agrícolas, de tal manera que pudiésemos explicar de una manera sencilla y de una manera práctica qué es lo que íbamos a hacer ahí, porque evidentemente el peor tema que podría surgir para realizar una actividad minera es la desconfianza de la gente que ahí se encuentra. Es lo primero que tenemos que hacer. Y la confianza se gana informando a la gente. Y evidentemente, aparte de informar, adquirir una serie de compromisos. Nosotros, este sistema, que ahora os explicaré en un momentito, tiene una serie de condicionantes y tiene una serie de compromisos. Nosotros nos hemos comprometido siempre a compatibilizar nuestra actividad con la agrícola y ganadera. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que pactamos siempre con los dueños de las fincas que vamos a estar en un periodo de tiempo muy determinado. 2 meses, 3 meses, 4 meses, de tal manera que ellos puedan gestionar su producción agrícola o gestionar sus otros terrenos para llevar sus vacas y mantener la misma progresión ganadera sin tener ningún tipo de problemas. Nosotros siempre llegamos a un acuerdo previo con todos los dueños de las fincas. Hemos renunciado a usar la expropiación. Sabéis, somos una concesión tipo C y estaríamos en nuestro derecho de poder realizarla, pero nosotros, si hay algo que creemos que es sumamente grave para nuestra actividad, es empezar a realizarla con una confrontación plena frente a las otras actividades, ¿no? Entonces, en función de eso, nosotros ideamos un sistema de trabajo que no fuese agresivo para el medio ambiente, que fuese fácilmente restaurable para volver a retomar la actividad que antes había ahí. Y entonces, pues bueno, esto es un ejemplo de lo que hacemos. Es evidente que previamente al inicio de esta extracción, que es lo que podemos ver aquí, existe un gran trabajo de investigación y de prospección, porque nosotros, por el hecho de la minería sostenible que queremos practicar, no vamos a extraer nada que no sea lo estrictamente necesario que nosotros necesitamos para nuestra finalidad. Entonces, una vez dicho esto, os puedo explicar un poco. Esto es una finca que está situada en Galicia, tiene aproximadamente 12 hectáreas. Y aquí arriba, en la parte superior, podéis ver la línea de tiempo, desde que hemos empezado a trabajar en ella hasta que se ha acabado. ¿En qué consiste nuestro método de trabajo? Bueno, una vez ubicadas las reservas y viendo perfectamente cómo están colocadas y tal, lo primero que hacemos es, evidentemente, hablar con los propietarios, llegar a un acuerdo de alquiler y el siguiente paso sería proceder al desbroce de la finca. Evidentemente, no siempre son praderíos o no siempre son fincas dedicadas al tema forestal. Muchas veces son fincas de monte bajo, común, que no están ni explotadas, como era el caso de esta finca. Bueno, procedemos al desbroce y seguidamente procedemos a la retirada de toda la capa de tierra vegetal. La amontonamos en diferentes tongadas para que siga conservando todas sus propiedades, no sufra ningún tipo de alteración. Si es necesario aplicarle algún tratamiento de abono o tal, se realiza, porque siempre la tenemos bajo observación. Y a continuación entramos con nuestros equipos de extracción. Los equipos de extracción son muy sencillos. Consiste un equipo de cribado, que es el que estamos viendo ahora mismo aquí, una retroexcavadora y una pala
cargadora, una pala sobre ruedas. ¿Qué hacemos? Bueno, pues evidentemente, como el recurso está perfectamente identificado, empezamos a extraer y empezamos a alimentar nuestro equipo. ¿Qué hacemos ahí? Pues ahí separamos las fracciones de cuarzo que son mayores de 40 milímetros y simultáneamente el resto del material ya va directamente al hueco de explotación que vamos a generar en la extracción y que necesitamos luego restaurar. Daros cuenta que hay un gran movimiento de tierras, pero por si os sirve de dato, la fracción que nosotros aprovechamos no es más allá del 8% del total del material que nosotros movemos. Como podéis apreciar aquí, estáis viendo estos montones. Esos montones que veíamos de tierra son los montones que se generan en la extracción y que nos van a servir para tapar nuevamente el hueco de explotación. Vamos realizando esa tarea y cuando ya tenemos un poquito de terreno avanzado, ya con todo el material extraído, iniciamos ya la labor de restauración. Previamente a ella, lo que hacemos es rasantear todo el terreno para que evidentemente no se produzcan aglomeraciones de agua en ningún lado, que todo pueda drenar perfectamente. Y una vez hecho eso, empezamos a aportar la misma capa vegetal, la misma capa de tierra vegetal que tenía antes de iniciar nosotros la extracción. Todo esto se va haciendo prácticamente de una manera simultánea. Si fuisteis observando la línea de tiempo, esta finca se empezó aproximadamente en mayo, se acabó aproximadamente en octubre y ya veis que en diciembre, y después de haber raseado, aportado la tierra vegetal y haber hecho las labores de subsolado y demás, a día de hoy es un pastizal que está aprovechado totalmente por las asociaciones agrarias que hay en la zona. Si os sirve de referencia, pues solamente en Galicia, con este método de extracción, hemos trabajado aproximadamente 1.200 hectáreas. Lo hemos hecho sobre más de 900 parcelas y hemos hecho negociaciones con aproximadamente 650, 660 diferentes dueños. El compromiso nuestro no acaba en el momento que hemos abandonado la finca. Nuestro compromiso acaba en el momento que el propietario de ella ha hecho uso de ella después de haber extraído el material y en el momento que él cree que las condiciones de la finca son las adecuadas para tener la producción que tenía antes, si es que era un praderío, o mejorada, si es que era un monte bajo y ahora es un praderío, él firma un papel, un escrito de reconocimiento diciendo que el trabajo se ha realizado correctamente. Es nuestra manera de trabajar, está basada en realizar la tarea de una manera correcta porque, como ya os dije antes, el hecho de que trabajamos en régimen de alquiler sería muy sencillo que si nosotros no realizásemos correctamente nuestra actividad, nadie luego nos alquilase nuevos terrenos para seguir trabajando. Y hombre, llevamos haciéndolo prácticamente 40 años. Oye, pues muchísimas gracias, José Antonio. A ver, es que lo único que me sale es eso, darte las gracias, porque es cierto, yo no te conocía antes, ni conocía la empresa, pero yo creo que os deberíais de dar a conocer muchísimo más, porque estáis haciendo una labor importantísima con la mínima invasión del terreno. Lo dejáis luego totalmente igual. Además, una cosa que comentábamos la semana pasada sobre la cadena de valor, que era muy importante, que esa cadena de valor de lo que se extrae se quede cerca de las localizaciones donde se hacen esas explotaciones, ¿no? Y ahí estáis consiguiendo absolutamente todo. Luego lo dejáis exactamente igual, sin problemas,
parece que por lo que estás diciendo, al alquilarlo, obviamente lo que tú dices, si hubiera algún tipo de problema o de no aceptabilidad de lo que estáis haciendo, obviamente no os lo volverían a ceder, ¿no? Con lo cual me parece un ejemplo estupendo y que, si me lo permites, me gustaría contar con vosotros para otras sesiones que hagamos del tema. Me ha encantado, ¿eh? O sea, que lo sepas, que ahora vais a empezar a ser un poco más conocidos por aquí, ¿eh? Bueno, en algún foro ya éramos algo conocido, ya hemos recibido algunos premios a nivel español, y también algunos premios a una buena práctica ambiental y un desarrollo de minería sostenible de la VPG, de la Unión Europea de Productores de Arios. Ya lo hemos recibido ya en 2 ocasiones. Hay que fomentar lo que es la ingeniería española. Bueno, voy a terminar la ronda porque Matías no sé si ha estado, ¿no? Voy a terminar la primera ronda con Miguel Aguado. Tampoco le conocía, pero bueno, como he estado preparando la mesa para esto, es socio director de Belief, que por lo que he entendido, si no me corriges, Miguel, es una consultoría especializada en asesorar instituciones y empresas para aplicar los mejores estándares en sostenibilidad medioambiental y para favorecer, pues, un poco precisamente lo que hace IMSA, ¿no? De favorecer la aceptabilidad social. Y además me han dicho que eres un gran comunicador en temas medioambientales, con lo cual pues va a ser un placer escucharte. Vamos a ver, nosotros, por lo que estamos viendo, tanto en la semana pasada como en esta mesa, estamos viendo que vamos a tener muchísimas necesidades de materias primas, además materias primas que obviamente hay que explotar, que requieren de un tratamiento muy exquisito, ¿no? Como lo que nos han estado ahora comentando del IMSA, técnicas de extracción muy sostenibles. La semana que viene ya trataremos el tema de la aceptabilidad social, pero ¿tú crees que con todo esto que es necesario para extraer las materias primas, pero que son materias críticas, o sea, que realmente es que son indispensables para poder abordar toda la transición ecológica y todo el tema de la digitalización, que es tan importante, ¿tú crees que tiene oportunidades de futuro en este contexto la industria de estas materias primas fundamentales? Pues muchas gracias, Yolanda. Concretando la actividad que nosotros hacemos, nos definimos como una consultora de comunicación y sostenibilidad. Quiere decir que ayudamos a hacer las cosas, a hacerlas en clave de sostenibilidad y luego contarlo. Lo segundo, si no está lo primero, no sirve para nada. Es lo que llamamos a veces el greenwashing, ¿no? Si le pones una etiqueta verde, pero tiene que haber criterio cierto a la hora de elaborar las cosas. Y también, que yo creo que aporta a este grupo, tengo la fortuna de, bueno, es casi una afición, pasión, pero intervengo en muchos foros, televisiones, radios, etcétera, con una etiqueta que me encanta, que es la de divulgador ambiental. Intento hacer cercano a lo cotidiano lo que podemos hacer todos por la sostenibilidad del planeta, con eso de que la suma de todos haciendo algo es lo que cambia la cultura de la sociedad. Muchas veces algunos dicen, bueno, total, yo lo que haga no pasa nada, ¿no? Bueno, pues sí, la suma de muchos reciclando, somos el 80% de los españoles los que estamos reciclando todo lo que nos llega a nuestra casa y lo hacemos muy bien además. Otra cosa es que nos queremos poco y pensamos que lo hacemos mal, ¿no? Por poner ese ejemplo. Y tenemos una industria ejemplar en muchísimos aspectos, oye, y otros que no lo hacen tan bien, como todo en la vida. Bueno, pues señalar esas cosas es lo que trato de hacer. Y tiene mucho que ver con lo que decía. Yo creo que a veces cada sector, cada área habla de sí mismo, pero no es tanto si tiene futuro como que es imprescindible en el futuro. Y lo es en el presente, exactamente. Ahora mismo no contemplaríamos ni el tipo de sociedad que tenemos, ni a la que apuntamos ir sin esta industria de materias primas fundamentales. Lo que ha cambiado es la forma de verlo, la forma de entenderlo. Quiere decir que mientras que antes probablemente pues, había una necesidad de desarrollo económico sin ningún otro tipo de criterio, ahora mismo tanto la Unión Europea, la sociedad en general,
y una parte importantísima de las empresas y de las industrias consideran que debemos hacerlo bajo unos criterios de sostenibilidad. Se ha hablado antes de economía circular, yo también comparto que la economía circular es uno de los caminos que complementan, pero no es el único. Evidentemente hay que seguir extrayendo materiales. Lo que pasa es que tenemos que tanto hacerlo con el menor cuidado, o sea, con el mejor cuidado, como el ejemplo que acabamos de ver, con algo muy importante, ya no solamente que sea estratégico para Europa el que utilicemos nuestras propias materias, sino que además es importante por las emisiones de CO2 que tiene el trasladar estas materias primas de un lugar al otro del planeta. O sea que para el propio planeta es bueno la producción de cercanía y la obtención de cercanía. Podríamos seguramente tener precios más baratos, seguro que no más competitivos en China, como se decía, pero es un poco una barbaridad traer las 750.000 toneladas que me ha parecido oír o lo que fueran de cuarzo o de otros materiales, pero traerlos del otro lado del planeta. Luego también la sostenibilidad es ya simplemente se realiza con realizarla en nuestro entorno más cercano, lo cual afortunadamente con la legislación española y europea el marco nos exige hacerlo mucho más sostenible que en cualquier otro lugar del planeta. Bienvenido sea. Con lo cual, la economía circular nos va a plantear que tenemos que intentar desde el principio pensar en los segundos usos, la reutilización y la simplicidad a la hora de poder ubicar, por ejemplo, estas materias en productos o en servicios que se puedan tener y luego esa vuelta a la reutilización. Esto nos quitará una parte. Ya es importante que reduzcamos la necesidad de lo que necesitamos extraer porque, sobre todo porque lo que hacemos es derrochar. Hay un estudio de la Unión Europea de hace años que a mí me encantó y lo utilizo mucho en las charlas digamos, cotidianas que doy, y es que nos decía que los europeos tiramos a la basura cada año, solo en oro, plata y bronce, parece las Olimpiadas, tiramos el equivalente a 5.000 millones de euros. Esto es una barbaridad. Quiere decir que tiramos equipos electrónicos, etcétera, y tenemos una cadena que parece que es inagotable. El planeta lo que nos dice es que aprovechemos esos materiales y que al mismo tiempo extraigamos o podamos extraerlos con mucho mejor criterio. Pero además, porque hay debates que se producen, quizá hay uno, por ejemplo, en estos días que yo creo que es interesante y que es extrapolable, y es el debate sobre el desarrollo de energías renovables necesarias para España. Estamos muy bien, pero podemos estar mejor, lógicamente, y la afección a la biodiversidad. Y hay quienes plantean incluso que la alternativa sería tener, por ejemplo, autoconsumo en todas las cubiertas. Yo lo tengo en mi casa. Pero el problema es que las necesidades de nuestro planeta y de nuestro entorno nos hacen que tengamos que ir, yo a veces utilizo la expresión, por tierra, mar y aire. O sea, con las cubiertas, con una buena producción, con una calidad en nuestra industria, y tenemos que hacerlo compatible, aplicando criterios, aprendiendo de quienes lo hacen bien, que son, insisto, la mayoría de la gente, quienes lo hacen de nota y podemos aprender o debemos aprender de ellos, y señalando posiblemente a quienes lo hagan mal, como en todos los procesos, como en cualquier producción de cualquier tipo. Pero tenemos una buena industria en este sentido. Y yo creo que esa visión de cómo podemos aportar, no solamente en la parte extractiva, que es importantísimo, sino en la comercialización, en el traslado de la mercancía, en la utilización, la reutilización, que no ya solamente el reciclaje, y evidentemente reduciendo también el impacto que tiene el desechar cualquier material una vez que se ha utilizado sin ningún tipo de control o con escaso control. Todo esto suma, es lo que llamamos el ciclo de vida de un producto, y tenemos que pensar desde que lo extraemos hasta el final. Y perdóname porque hay ejemplos que a veces no tenemos en cuenta. Resulta que en el sector del metal, por ejemplo, el sector de las latas de bebidas, que a mí es un sector que me encanta, pues habla mucho de la reciclabilidad y del uso. Y hay datos que son muy importantes. Por ejemplo, el 80% de los metales que tengamos a nuestro alrededor ahora mismo ya se han utilizado con anterioridad. Es decir, que no es un término tan moderno, sino que es un término práctico, el término de sostenibilidad o de ecología. Y lleva haciéndose desde la edad de los metales. Llevamos reaprovechando los metales para volver a dar un segundo uso desde hace mucho tiempo y nos ha ido bien con ello. Hemos seguido necesitando extraer, pero necesitamos también reutilizar. Y esto es compatible y es lo que hace que el sistema sea equilibrado. Ahora tenemos más prisa y tenemos más conocimiento, tenemos más tecnología y tenemos más voluntad. Luego tenemos muchos aspectos que tener. Como preguntaba si tiene futuro, digo, es que no hay futuro sin ello. Quizás te devuelvo la pregunta. No hay futuro si no tenemos esta visión y si no tenemos también la visión cultural de que necesitamos estos materiales. Y ya no solamente porque yo tenga un móvil que puede tener una pieza o no, sino porque forma parte de nuestra vida y es factible en desarrollo con mejor cuidado del medio ambiente, pero en este caso aplicando criterios. Y esto último, ya, perdone, termino, genera conocimiento e ingeniería
que es trasladable a otros países. Si España es líder, si Europa es líder, tenemos también la exportación de nuestro conocimiento, y esto será cuando se aplique en otros continentes, en otros países, es cuando nuestras tecnologías y nuestras ingenierías son capaces de replicar estos procesos. Cuando lo hacemos bien, aprendemos cómo hacerlo, podemos enseñarlo y podemos gestionarlo en otros sitios. Luego creo que es una capacidad de respuesta muy importante. Es estratégico para España, para nuestro presente, pero también para nuestro futuro. Amén del medio ambiente. Totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho y un par de comentarios simplemente. Cuando has estado comentando lo del control, ¿no? Es verdad que la ingeniería europea, podemos decir, la española es buenísima, que vamos a decir nosotros, ¿no? Pero es verdad que es importantísimo y yo creo que por eso la Unión Europea está poniendo tanto énfasis en la necesidad de explotar nuestras propias riquezas naturales, porque claro, ¿qué control tú puedes tener en China? Ninguno. ¿Cómo lo hacen? ¿Explotan a la gente o no la explotan? ¿O con qué rigurosidad están luego repoblando? Como por ejemplo nos decía antes José Antonio, ¿no? Entonces, ese tipo de control lo podemos tener si lo hacemos nosotros, si no, no, ¿no? Y luego el tema, obviamente, es que no se puede... como me decías, te devuelvo la pregunta, es que es cierto, incluso hablando con otros ingenieros, ¿no? Yo soy profesora de tecnología energética y hablando con otros ingenieros me decían de este tema y me decían, no, pero si es que ahora mismo las empresas van por otro lado, no, esto de motores más eficientes con tierras raras, no. Y precisamente la semana pasada nos estuvieron diciendo, pero es que las empresas están teniendo que dar marcha atrás precisamente por la escasez de las materias primas, no porque efectivamente son mucho más eficientes los motores, con lo cual, desde el punto de vista de la sostenibilidad, eso sería muchísimo mejor, ¿no? Lo que pasa que, bueno, si no aseguramos la cadena de suministro, pues no podemos utilizarlo, pero es cierto, es cierto. Y volviendo con el tema económico, Cristina, vuelvo contigo porque me he quedado ahí la semana pasada, ahí hablábamos de que si España tenemos que tener ahí cuidado con el cumplimiento de la transición ecológica, con esos fondos europeos. ¿Tú cuál crees que sería el papel que va a jugar esa sostenibilidad precisamente en el acceso a los fondos europeos Next Generation que comentabas antes? ¿Y cuáles serían las claves para que esos fondos lleguen realmente y efectivamente a las empresas y que supongan proyectos transformadores, que es de lo que estamos un poco hablando aquí, ¿no? No solamente de extraer sustancias críticas, materias primas críticas, sino de toda la cadena de valor. Bueno, ¿Qué nos puedes contar? El paquete de, como tú decías antes, en COE la verdad que estamos siendo muy activos en este tema porque nuestro presidente ha visto desde el principio que esto era una oportunidad en la que había que involucrar a todas las empresas españolas y que no la podíamos dejar pasar. Sabéis que de los 750.000 millones de euros, que es lo que es el paquete de ayudas Next Generation, aparte de los fondos extra que se han sumado a lo que es el presupuesto normal de la Unión Europea, ¿no? El marco financiero plurianual, está previsto que España tenga una inyección de 150.000 millones en los próximos 6 años. Y esto tiene dos objetivos. Por un lado, que se pongan en marcha las reformas que necesita el país y que son lo que nos va diciendo la Unión Europea reiteradamente a través del semestre europeo. Y por otro, ejecutar las inversiones que nos permitan recuperarnos económicamente y transformar el modelo productivo con 3 ejes que son a un modelo más digital, verde y resiliente. En este ámbito sabéis que España ha elaborado y ha presentado a Bruselas el plan que han llamado España Puede, y ahí hay 8 líneas de actuación en el ámbito de la sostenibilidad. El plan de choque de movilidad sostenible, conservación y restauración de ecosistemas y biodiversidad, preservación del espacio litoral y los recursos hídricos, energías renovables, despliegue masivo del parque de generación renovable, infraestructuras eléctricas, redes inteligentes y toda la parte de flexibilidad y almacenamiento, el hidrógeno renovable y su integración en los sectores, la transición justa y la política industrial España 2030, que de esto en el Instituto sabéis mucho, que os ha encargado la ministra de Industria, ¿no? Elaborar en el foro en el que tengo la suerte también de participar, en un foro de alto nivel
un pacto de Estado por la industria, una estrategia por la industria y la nueva ley de industria, ¿no? Que nos parece que es súper necesario. Un poco en la línea de lo que os decía antes, de aprovechar también la sostenibilidad para darle un empujón a nuestra industria. Nosotros hemos montado, el presidente montó una oficina para gestionar todo este tema de cómo acceden las empresas españolas a los fondos europeos y hemos identificado 5 puntos que nos parecen clave para que de verdad estos fondos lleguen a las empresas y para que sean proyectos transformadores. Más allá de lo que es los 3 ejes, ¿no? de digitalización, de resiliencia y de transición ecológica que tienen que guiar todo el paquete. Sabéis que el 37% en el caso de España se va a dedicar a la transición ecológica. Y ¿cuáles son estas 5 cosas que creemos nosotros que hay que hacer en España? Primero, el marco regulatorio. Le hemos hecho llegar al Ministerio y a la Oficina Económica del Presidente una propuesta de medidas por parte de las empresas de cómo se puede agilizar todo el tema de las barreras administrativas para los proyectos industriales, para proyectos de infraestructura y cómo se pueden acelerar los plazos de ejecución de los fondos, que nos parece que es fundamental. En España no somos muy buenos utilizadores de fondos europeos, como sabéis, y creemos que esta es la oportunidad, primero, de acceder rápido a estos fondos y también de poder acceder a los fondos que se nos quedan colgados todos los años de lo que es el presupuesto ordinario de la Unión Europea. ¿Y cómo? Pues agilizando ese marco regulatorio y las barreras administrativas que tenemos. Aquí sabéis que apareció la figura del PERTE, de macroproyectos transformadores de nuestra economía. Bueno, pues también tiene que haber un marco regulatorio claro para definir bien esa figura y ver cómo se va a ejecutar en verdad. Lo segundo, que no sea solo empresas grandes, que lideren las empresas grandes estos proyectos transformadores, pero que haya también un flujo y un acceso de la pyme industrial, sobre todo, y de los autónomos, que como sabéis es el 98% del tejido empresarial en este país, que todas esas empresas más pequeñas puedan participar de estos grandes proyectos, bien a través de un PERTE, bien a través de consorcios, bueno, que se habiliten los vehículos para que puedan beneficiarse ellas también de todos estos fondos. Que haya una garantía de seguridad jurídica en relación a los compromisos plurianuales de desembolso de los fondos que va a haber para los proyectos. El tema de ayudas de Estado, también creemos que es un tema que hay que analizar bien para que se puedan llevar a cabo los proyectos. Y luego, dar información y pedagogía a las empresas de cómo se puede participar de todos estos fondos y de cómo se puede enganchar, como os decía antes, en proyectos más grandes. En COE estamos viendo proyectos transformadores de sectores completos, porque desde luego este es un escaparate buenísimo para ver lo que están haciendo todas las empresas, los sectores, y os aseguro que no queda un sector en este país que no le haya dado una vuelta a cómo puede embarcarse en la transición ecológica y ayudado también por el tema de los fondos. Entonces, bueno, en COE estamos en ello, en ver cómo conseguimos ayudar a las empresas a que esto sea una realidad. Muy bien, muchas gracias. Pues voy a volver con Miguel y te voy a hacer una pregunta ahora como ambientalista, ¿vale? ¿Tú crees que realmente puede existir un modelo que compatibilice las capacidades de la industria española, que ya vemos que son muchas, con las nuevas demandas en materia de transición ecológica, que permita hacer factible todo este proceso? Pues yo creo que sí. Mira, hemos visto alguna de las pistas. José Antonio Valencia nos decía algo muy importante, que era el hablar y dialogar con los afectados directos. Esto es importantísimo porque muchas veces, y además frente a una opción que podía tener legítimamente, creo que decía que era la expropiación. Bueno, esto es muy importante, hablar con los afectados, dialogar con ellos, pero en conjunto es hablar con la sociedad. Y el dialogar con la sociedad requiere hablar con un montón, le llamamos técnicamente stakeholders, pero con un montón, ya no solamente de administraciones, que sí, de entidades, que también, de organizaciones ecologistas, de organizaciones de cualquier tipo. La sociedad ha cambiado mucho, para bien, en muchos aspectos. Antes, cuando teníamos un problema, por ejemplo, ambiental, pues nos dirigíamos a una organización ecologista para que nos echara una mano. Y esto
pues ha conseguido también, es decir, hoy hablamos de esto también porque estas organizaciones en su momento tuvieron un papel muy importante y algunas lo siguen teniendo en temas como puede ser la compatibilidad, por ejemplo, un tema que nos es ajeno a esta reunión, de la preservación del lobo con la ganadería, la agricultura en el entorno rural. Y es una cuestión de equilibrio, de encontrar puntos de equilibrio. Es decir, que quedan muchas causas por las que trabajar. Bueno, pues en esa capacidad de diálogo es importante que se hable con todo el mundo y con la sociedad, con la ciudadanía, porque en realidad los objetivos que tiene la Unión Europea, que tiene el Gobierno de España en transición ecológica, son objetivos de país. Y entonces son objetivos que conlleva también que las industrias estén alineadas y las personas. El nivel de concienciación ciudadana que tenemos o de percepción de que esto es importante es muy alto. A veces no sabemos qué es un mineral raro, a veces podemos no saber incluso qué es la economía circular, pero si quitamos las palabras, lo que sí todos percibimos es que el clima está cambiando y lo vemos a corto plazo. Estamos viendo pues, que el río donde me bañaba en el pueblo cuando era pequeño pues ya no lleva agua en verano, por poner un ejemplo, ¿no? O estamos viendo que en Madrid el verano dura una semana más que hace tan solo 10 años. Efectos de este tipo. Luego tenemos ya una percepción y una concienciación sobre ello. Entonces, lo que tiene que haber es un diálogo. Eso es importante, tiene que haber una opción de respeto y tiene que haber una opción también de alinearse con el resto de objetivos. Por ejemplo, en el tema de la extracción de materias, es muy importante también la preservación de la biodiversidad, tanto en sus fases iniciales como posteriormente. Y tenemos ejemplos, por ejemplo, la extracción de áridos en la Comunidad de Madrid, que creo que son muy buenos. Hay organizaciones como SEO BirdLife, que es una gran organización que trabaja inicialmente en el cuidado de las aves y en el conocimiento de las aves, pero que también trabaja en materia de esa preservación de la biodiversidad y que trabaja directamente con una empresa, es una práctica ahora mismo, de extracción de áridos. Uno, porque entiende que los áridos se extraen y son necesarios. Dos, porque es mejor ayudar y orientar para que se haga de la forma más correcta posible. Y tres, porque es la mejor forma de generar un conocimiento que se pueda llevar a otros. Bien, ese modelo está y yo creo que es hacia donde se debe ir. Y a veces escuchando a más voces entendemos más cosas. Siguiendo con el ejemplo este de SEO BirdLife, pues no es lo mismo realizar una extracción de áridos o de materiales o el principal movimiento en la época de nidificación de las aves que no. Y a lo mejor no nos cuesta nada modificar un poco la operativa para poder preservar la nidificación de las aves. Es bueno para la naturaleza, no nos afecta, podemos hacerlo y significa diálogo. El objetivo de la preservación de la biodiversidad lo debemos de tener también todos. Por lo cual sí que creo que es posible y quizás yo aconsejaría eso, diálogo y respeto y aprender unos de otros. Hay mucho conocimiento, hay buenas experiencias y lo que tenemos que hacer también es intercambiarlas. Pero necesitamos un desarrollo, nadie debe estar en contra del desarrollo, lo que pasa es que debe ser sensato. Como se decía antiguamente, un equilibrio entre la ecología, la economía y la sociedad, las personas que vivimos en el entorno. Si no, no es cierto. Perfecto, totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Le voy a hacer una pregunta a Vicente ahora, porque en la charla de la semana pasada, en la mesa, pues hubo un momento en la que se veía tal necesidad de materias primas estratégicas, tanta dependencia de China, que estábamos diciendo, bueno, estamos yendo hacia una transición a una energía no dependiente del carbono y que a lo mejor lo que acabamos es en una que sea dependiente de las tierras raras. O sea, que si no aprovechamos los recursos propios, en una muy dependiente de China, ¿no? O sea, un poco en el lobby chino, que es lo mismo que en el símil del petróleo, pues la OPEP, ¿no? Entonces, ¿qué te parece, Vicente? ¿Podríamos llegar a eso? Claro, la cuestión es evitarlo. Se trata, la estrategia europea. Te oigo muy bajito. La estrategia europea ahora, la estrategia europea que se plantea es precisamente para evitar esta nueva dependencia. Se supone que debemos de ser capaces de traer todas estas materias primas, en primer lugar, tratar de explotarlas en la propia Unión Europea. Y, por supuesto, si hay que traer algo de fuera, si hay que seguir importando, que seguramente hay que seguir importando, traerlos con una garantía total de sostenibilidad, que sean puesto en explotación en total garantía. Y en esto, lo que está haciendo y lo que ya viene haciendo desde hace mucho tiempo la Comisión Europea es el reglamento de financiación sostenible. Y yo no, sin querer echar, por supuesto, para nada ningún tema de agua fría en los fondos Next Generation, Dios me libre, pero hay que tener en cuenta que la Comisión Europea
En el 2018 publica el reglamento de la financiación sostenible. Estamos en el 2021, el grupo de expertos ya terminó, el primer grupo de expertos ya terminó de hacer su trabajo para toda la industria, no solamente para la industria extractiva, estamos hablando de toda la industria. Y los usuarios de este reglamento, que son las entidades financieras, bancos, fondos de inversión, empresas de seguros, etcétera, etcétera, tienen que comprobar que el dinero que están dando a las empresas para los diferentes proyectos se está invirtiendo en proyectos verdes. Y para demostrar que un proyecto es verde hay que tener una serie de indicadores, entre los cuales, por ejemplo, pues están los de la UNE 22470 española. Somos el único país del mundo que tenemos una norma pública que tiene esos indicadores, no todos, por supuesto, que todavía hay que añadir alguno más, pero tenemos los suficientes para demostrarlo a la sociedad civil. Y además en la Comisión Europea, a cargo de la EIT de Raw Materials, se está haciendo un proyecto de certificación que es el CERA, proyecto CERA, que también recoge todos los indicadores que tiene la UNE, que tiene también el TSM, que es el Total Sustainable Mining de los canadienses, una serie de elementos más, en este caso sí referidos solo a la industria extractiva. Pero todo lo que es los fondos de Next Generation van a tener que pasar obligatoriamente por la financiación sostenible. Y las empresas van a tener que demostrar que sus proyectos son verdes. Y los tienen que demostrar mediante indicadores. Eso es una cuestión fundamental. Y todo eso quiere decir que en la Comisión Europea también quiere que esas importaciones de materiales de materias primas que van a seguir siendo imprescindibles, porque con la exportación, con la industria extractiva europea será imposible cubrir toda la necesidad, pues se pueda demostrar que efectivamente a través pues, de un blockchain, a través de un seguimiento completo de la cadena de suministro, se pueda demostrar que yo estoy comprando un niobio, un tántalo, que no sale de los países, que no sale del Congo, por ejemplo, sino que lo saco en otros sitios, un reciclado, etc. Todo ese tipo de cosas se tienen que vigilar porque es que la Comisión Europea lo está demandando ahora mismo, en este momento. Y es que todo el tema de la industria extractiva del siglo XXI, yo ahí quiero, digamos, matizar bastante, porque la industria extractiva es ya del siglo XX. En el siglo XX y sobre todo a partir de los años 80, ya el trabajo que se ha hecho en la industria extractiva ha sido total y absolutamente respetuoso con el medio ambiente. Yo quiero recordar, igual que José Antonio nos ha presentado antes lo que se hace en sus empresas de cuarzo, pues todas las cuatro grandes cortes de cielo abierto de Endesa, empezando por la que está bastante cerca de José Antonio, ahí se llama Las Pontes de... Las Pontes, Meirama. Las Pontes de García Rodríguez, Puentes de García Rodríguez, pero es que esa restauración, esa rehabilitación es, se puede decir, majestuosa, es un ejemplo a nivel mundial. No solamente esa, la que se ha hecho en la Corta Emma en Puerto Llano, donde antes de que estuviese la Corta había pues 3 o 4.000 olivos y ahora hay más de 30.000. Hay un aceite de denominación de origen y donde antes estaba la Corta pues no se ve. Y eso me refiero que esos son ejemplos a nivel mundial que incluso la propia Comisión Europea los saca en el manual de utilización de la Directiva de Natura 2000, porque todo el mundo, o sobre todo la parte ecologista, se empeña en que los espacios de Natura 2000 no son compatibles con la industria extractiva. Esto no es verdad. Y tan no es verdad que, ya digo, la propia Comisión Europea tiene un informe, tiene un anexo a la Directiva Natura 2000, en el que se ponen ejemplos de cómo se pueden hacer las cosas, como por ejemplo es el caso de José Antonio, de su empresa, y otras muchísimas empresas que lo hacen en toda Europa. Es decir, que el garantizar que esa dependencia, que puede cambiar esa dependencia del petróleo por la de las tierras raras, está en nuestro tejado. Tienen que ser los propios gobiernos los que sean capaces de potenciar, garantizar el acceso a esos recursos. Yo tengo que recordar que el plan la estrategia europea, en su momento, ya en el 2008, nació con el plan de materias primas, y ahí uno de los 3 pilares que había, el garantizar el acceso a los recursos. Es decir, que lo que no puede, por ejemplo, es un país como España
decir, yo tengo unas tierras raras, un yacimiento de tierras raras en la zona de Ciudad Real y como se oye muy mal. Como alguien se le pone la bandera. Vicente, ¿te puedes acercar un poquito más el micro, que no se oye muy bien? Ahora mismo me oís. Ahí mejor, sí. Vale. Bueno, estaba diciendo que el proyecto este de la mina de Matamulas, de la mina, ¿no? De los yacimientos de tierras raras de Matamulas, pues ahí el gobierno tendría que ser capaz de poner patas en pared y decir, no es posible que nos paralicen un proyecto en el que la extracción va a ser la más sencilla, o sería la más sencilla del mundo en tierras raras, muy similar a la que hace José Antonio con su cuarzo, porque es una monacita que está en un yacimiento de grava, pero sin embargo ahí está parado el proyecto. De momento hay incluso una sentencia del Tribunal Regional del Tribunal de Castilla-La Mancha parando por el tema de impacto ambiental. Cuando eso lo que se ha hecho es exagerar completamente el tema. Falta un compromiso real. La Comisión Europea lanza la idea, lanza la legislación y les dice a los países miembros que se pongan en marcha. La cuestión es que los países miembros, pues en muchos casos, son bastante timoratos en ponerse las pilas y decir, vamos a ser capaces de tratar de recuperar eso que tenemos y ponerlo al alcance del dominio público, porque es que esos yacimientos son de dominio público, no son privativos de una empresa privada. Eso, por lo tanto, el gobierno debería ser capaz de fomentar eso. No sé, sí sé cómo se puede hacer. Lo que pasa es que falta ese compromiso por parte de algunos ministerios. Sí, realmente la semana pasada ya nos estuvieron explicando precisamente del yacimiento este de Matamulas, que efectivamente es que estaba a 1,5 metros, o sea que es que prácticamente no hay ni que hacer excavación ni nada. Bueno, pues muchas gracias. Es muy similar a la que hace José Antonio. Vale. Pues muchas gracias, Vicente. Os voy a presentar ahora, como ya nos queda poquito tiempo, antes de hacer la pregunta de conclusión a cada uno, os voy a presentar a María Jesús González, que es la secretaria general de la Asociación para la Transición Energética. María Jesús, ¿nos puedes comentar un poco cómo abordáis vosotros desde la asociación todos los temas estos que estamos abordando en estas mesas redondas? No sé si me escucháis. Muy bien, disculpad. Que voy a utilizar el ordenador de Yolanda, que estamos aquí haciendo el Zoom juntos. Como la semana pasada os comentó el presidente de la Asociación de Transición Energética, la asociación diríamos, un movimiento social que pretende que la sociedad, es decir, todos nosotros los ciudadanos, podamos participar y promover los debates que creamos que sean útiles para hacer realidad la transición energética. La transición energética como proyecto, el Pacto Verde Europeo, las políticas de reindustrialización a las que tanto Europa como España han puesto tan en la primera línea de la acción europea y española para la recuperación después de la crisis del COVID, etcétera. Todas esas discusiones yo creo que están en la arena pública y no me parece que en este momento nadie dude de que hay que ir hacia una economía más sostenible. Tampoco ya nadie parece que dude que hay que reindustrializar Europa, que no podemos dejar toda la producción de bienes en manos de aquel que lo haga más barato. Es decir, la globalización está muy bien, pero la crisis del COVID nos ha enseñado que es esencial tener recursos propios también en todos los ámbitos industriales. Y el debate que estamos manteniendo ahora, realmente para los que no somos expertos, como hay muchos ahora en esta mesa redonda, que no llevamos toda la vida trabajando en los temas de materias primas y materias primas estratégicas,
aprobación en septiembre de una actualización de la iniciativa europea para las materias primas críticas, nos puso a la asociación, encendió una luz y dijimos, dentro de todos los debates que socialmente se están haciendo sobre la transición energética, el mix energético, las fábricas de baterías, la movilidad eléctrica, en fin, todo esto que estamos todos hablando, nadie había hablado hasta ahora, yo creo, en España, de una manera como lo estamos haciendo en este ciclo, sobre ese cuello de botella que son las materias primas críticas o estratégicas para poder cumplir los objetivos del Pacto Verde Europeo o los objetivos de este gobierno y de los gobiernos que vendrán seguramente sobre la transición energética y la transición ecológica. La semana pasada, el representante de la Comisión nos hizo una exposición bastante detallada de esta iniciativa europea, de cómo ellos habían llegado a ese listado de materias primas críticas, de cómo habían puesto, por ejemplo, algunas de ellas, ¿no? Como pueden ser las tierras raras, en la primera, como en el foco, precisamente porque serán cada vez más necesarias y su aprovisionamiento hasta ahora es prácticamente el 100% de China. Al mismo tiempo, Gerardo insistía en que la Unión Europea quiere hacer esto explotando los yacimientos europeos de una manera ambientalmente sostenible y, como él decía, responsable con las comunidades locales. José Antonio nos ha hecho ya una aproximación a esto y Miguel Aguado lo ha comentado también. Y en este camino, el explotar los yacimientos que tenemos, pueden ser los de litio en Extremadura para las baterías o los de tierras raras en Matamulas, Ciudad Real, y los que se vayan descubriendo, ¿no? La asociación no aporta respuestas, nuestra función es hacer preguntas. Y vamos a dejar una pregunta puesta en la mesa de hoy que tendrá que responder en su momento la Administración española, porque la Administración europea ya nos contestó la semana pasada, ¿no? Pero la Administración española nos va a contestar la semana que viene. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer realmente en España? Un poco como decía Miguel Aguado, para compaginar la necesidad que tenemos de materias primas estratégicas, se llame litio o se llame neodimio y praseodimio, tierras raras, para hacer de la industria española de aerogeneradores, de movilidad eléctrica, la revolución tecnológica que supone la digitalización de toda la economía. ¿Qué vamos a hacer realmente en España para compaginar las necesidades de materias primas con la necesidad de una industria, para que sea una industria tractora, es decir, para que el ciclo se cierre? No nos conformemos con explotar yacimientos y que esos minerales salgan hacia el exterior, ¿no? Y que otros se lleven, diríamos, el valor añadido de su transformación y de su utilización. No, ¿cómo hacemos un círculo virtuoso desde la extracción hasta el producto final? Y justamente después que hicimos el otro día la primera mesa redonda, un grupo parlamentario presentó una proposición no de ley que nosotros hemos conocido ayer porque la vimos publicada en el BOE, que precisamente hace referencia y propone esa discusión primero política, ese acuerdo a través de una proposición no de ley que habrá que negociar y lo ideal sería que aprobasen todos los grupos políticos, en el que desgrana esta necesidad y termina diciendo, tenemos que hacer posible que los recursos en yacimientos que tenemos, y José Antonio ha hablado del cuarzo, para aprovecharlo como silicio, que es efectivamente una materia prima estratégica para la revolución energética y digital, ¿no? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer las comunidades autónomas? ¿Cómo vamos a conjugar los intereses de las comunidades, de los ayuntamientos, de las comunidades locales? ¿Y cómo vamos a hacer que todo esto sea sostenible? Tecnológicamente, económicamente y socialmente. Esa es la pregunta que dejamos encima de la mesa
para que el gobierno nos la conteste. Sabemos que tienen una hoja de ruta, que están elaborando una hoja de ruta sobre materias primas estratégicas, el MITECO, pero todavía no sabemos qué hay dentro de esa hoja de ruta. Y creemos que esa hoja de ruta, si se conforma con ser una declaración de buenas intenciones, no nos sirve a nadie, no sirve a la sociedad, no sirve a los objetivos de transformación económica ni de transformación hacia un sistema sostenible y ecológico. Esta es, si me permitís, lo que dejamos encima de la mesa para la siguiente mesa redonda. Gracias. Muchas gracias, María Jesús. Bueno, ya adelanto que el Comité de Energía del Instituto tenemos pensado organizar un grupo de estudio, de análisis y estrategia precisamente sobre el tema de las materias primas estratégicas, y obviamente invitaremos a la asociación a que participéis con nosotros en la organización de este grupo de trabajo. Bueno, pues para ir terminando, que nos quedan 10 minutos, una preguntita a cada uno de conclusión, así rápida. Y voy a empezar por Miguel, para que nos des la... A ver, María Jesús ha dejado una pregunta muy importante para la semana que viene, y a ti te voy a preguntar la pregunta del millón, a ver cómo la contestas. A ver, ¿qué consejo darías tú a una empresa que esté dedicada pues, a esto, a la gestión de materias primas fundamentales, para que pueda estar alineada con las demandas sociales, con las demandas de las administraciones, las demandas políticas que pueda haber en materia de sostenibilidad? Pues quizás he ido traduciendo, yo creo ahora que lo preguntas así, la respuesta en las anteriores, pero una muy importante es que es de verdad creerse esto. Y creerse quiere decir, ¿por qué no?, también que hay una parte ética y moral, y la ética es muy importante en el mundo de las empresas. Hay una parte ética y de corresponsabilidad con la sociedad, con el entorno, con el planeta, de la que ninguno de nosotros podemos prescindir. Y también creer que en la capacidad de su propia empresa o de su propio proyecto. Creo que además no van a sobrevivir empresas que no tengan estos criterios. Las grandes empresas, porque los fondos de inversión, entre otras cosas, solo invierten, están empezando a invertir mayoritariamente en proyectos que sean sostenibles. Y no solamente por preocupación por el planeta, sino que es que además es más rentable y es más estable. Lo que quiere una empresa es estabilidad, quiere evitar conflictos. Y esto significa esas políticas de sostenibilidad y de diálogo, de aceptabilidad en el entorno y en la sociedad. Con lo cual, creer que hay una ética y estar convencido de ello, creer que la empresa o el proyecto de uno puede llevarlo a cabo, puede tirar adelante, y luego buscar las mejores prácticas que se puedan aplicar. Las tenemos cercanas en la mayoría de los casos, y tener un relato que contar, tener una historia que contar en todo ello. Porque en el fondo de eso se trata. Muchas veces me voy a saltar a otro sector, el sector de los envases, con el que hago bastantes cosas. Y en un evento precisamente con la COE, que recordarán quizás algunas personas, en las que presentábamos un estudio sobre la alimentación, yo tuve la fortuna o la suerte de poder hacer el apartado de alimentación y cambio climático. Y una de las cosas que veíamos es que la alimentación ha mejorado muchísimo, y nos ha mejorado la calidad de vida y nos ha mejorado la esperanza de vida gracias al envase. Otra cosa es, ¿puede ser más sostenible? Sí. ¿Se puede reciclar más? Sí. ¿Hay espacio de mejora? Sí. Pero la esperanza de vida en España, estoy seguro que podríamos afirmar que ha crecido, porque ya no compramos sardinas envueltas en un papel de periódico, sino que las tenemos en unos envases. ¿Hay sobreenvase? También. ¿Hay un abuso? También. Pero hemos mejorado. ¿Alguien se imagina las vacunas que estamos recibiendo sin envases de cristal, por ejemplo? No le ponemos valor. Y el valor es también el valor social de lo que hacemos. Cuando se extrae cuarzo, no se extrae cuarzo, se forma parte de una cadena en la que el cuarzo forma parte, y acabamos teniendo unos servicios. Y hay que explicarlo, hay que explicar lo que uno hace para que su impacto sea menor, pero también hay que explicar el valor de las cosas que hacemos. Y en ese proceso nos daremos cuenta a lo mejor que también sobreempleamos cuarzo, pongamos por caso, malgastamos, siempre hay mejores formas industriales, estoy seguro, de trabajar con el cuarzo para que no sobre nada. Estoy poniendo un ejemplo que desconozco en concreto, pero seguro que es algo parecido. Es decir, que podemos mejorar, sí. Podemos, como decía, no solamente por una cuestión estratégica, que ya es importante utilizar productos o materiales de cercanía,
Veamos lo que ha pasado cuando un barco se atravesó en el canal de Suez, que nos ha jorobado el mercado y la economía de medio mundo. Es decir, es así, no hemos podido ni comprar un coche ni unos pantalones, ¿no? Porque ha bloqueado algo tan sencillo. Luego, la proximidad tiene esa ventaja, pero también tiene una ventaja ambiental, como decía, y es el evitar las emisiones de CO2, que por cierto las pagamos siempre con políticas y dineros públicos. Y eso también es una revisión. Podemos hacerlo, debemos hacerlo, pero es estar convencido. Yo en este caso diría un poquito de pasión por el planeta, por los demás, por la propia empresa o el proyecto que uno tenga y por hacer las cosas mejor. No digo nada que sea muy raro. Yo le daría esos consejos y generalmente el que los aplica en el sector que sea le va bien, incluso le va bien como empresa. Muchas gracias, Miguel. José Antonio, te toca a ti las conclusiones. Yo la verdad es que te había preparado una pregunta de que cómo es la apuesta por la sostenibilidad de la compañía, pero como ya con lo que has explicado me he quedado tan encantadísima de lo que hacéis vosotros en sostenibilidad, concluye con lo que nos quieras contar, que seguro que es súper interesante. Bueno, la verdad que la próxima vez vas a tener que hacerme la pregunta primero porque ya Miguel nos ha chafado para el resto de los ponentes, ¿no? Ya ha hecho todo. Bueno, yo lo que sí me gustaría decir es que lo que primero que tenemos que ser es conscientes de que nuestra actividad tiene la obligación de dejar la mínima huella ambiental posible, por un lado. Y tiene una segunda obligación. Todos sabemos que nuestros recursos más estratégicos o menos estratégicos tienen algo en común, que es que no son renovables. Con lo cual, debemos de utilizar un método que sea capaz de utilizarlos de una manera prácticamente al 100%. Y nunca, nunca utilizar en nuestros procesos o en procesos posteriores materia prima de una calidad superior a la que realmente necesite el proceso, porque eso alargará la vida del recurso. Creo que eso son cosas muy importantes. A nivel ya un poco más terrenal, debemos de tener en cuenta que hoy en día no podemos tener una actividad industrial si no pensamos en cómo utilizar el agua de una manera racional. Porque claro, eso, vemos un río ahí al lado y ya estamos pensando, bueno, aquí hay agua para todo el mundo y ya está. No, todo se agota. Entonces, hay que empezar a pensar que el agua que utilizamos en nuestras industrias, hay que reutilizarla, hay que reciclarla, hay que clarificarla, para que no se necesite un aporte exterior continuo o, si se necesita, que sea el mínimo posible. Debemos de pensar también, por otro lado, que nuestra actividad está muy ligada a transportes, con lo cual la huella del CO2, pues mira, hay que pensar en temas alternativos, como usar motores eléctricos o incluso motores de gas. Yo creo que son todas estas cosas las que poquito a poquito van haciendo que esto se genere algo un poco más gordo, ¿no? Y luego ya para terminar, me gustaría también hacer mención a los planes de restauración, por ejemplo. Sí, es muy fácil hacer un plan de restauración, o relativamente fácil, que cumpla la normativa española, la normativa europea, pero es que eso no es suficiente hoy en día. Tiene que ser un plan de restauración que tenga una integración paisajística total, que vuelva otra vez a preservar la biodiversidad que había anteriormente. Bueno, nosotros en ese caso tenemos un ejemplo, que son nuestro complejo lagunar en las minas de Begonte. Creo que lo hicimos tan sumamente bien, y es broma, que nos han puesto un lugar de interés comunitario encima. Nos han puesto la Red Natura 2000 encima. Con lo cual ahora nos complican un poco la faena. Pero bueno, creo que es la manera de actuar. Y ya finalizando, lo que ya comenté antes, muy importante, tenemos que salir a la calle, decir a la sociedad qué es lo que hacemos. Tenemos que convencerles que no todo el mundo lo hace mal, que también se puede hacer de una manera correcta, que se puede hacer bien, que no es necesario, para hacer una actividad minera, una actividad industrial en general, no es necesario agredir el medio ambiente. Eso es lo fundamental, informar, porque la gente tiene una idea muy distorsionada de lo que es la actividad industrial en general. Y bueno, eso sería un poco mi conclusión. Muchas gracias. Oye, pues me quedo con esa frase. No hay que agredir al medio ambiente, hay que colaborar con el medio ambiente. Claro. Efectivamente. Cristina,
conclusión tuya. A ver, yo había preparado la siguiente pregunta. ¿Qué herramientas pueden ayudar a las empresas a apostar por la sostenibilidad? Bueno, pues muy rápidamente, que ya estamos fuera de tiempo. Yo sí que quiero decir dos cosas. Primero, que estoy convencida de que esto tiene que ser un objetivo país. Y porque si no es un objetivo de todos, no se va a conseguir. No puede ser del gobierno de turno, no puede ser de la ley de turno, tiene que ser que realmente sea una apuesta en la que todos los grupos políticos estén de acuerdo. Eso sería la herramienta que para mí canalizaría todo lo demás. Tiene que haber lo que decía María Jesús, me ha encantado: debates informados y análisis rigurosos. Yo creo que en este país hay mucho déficit también de debates rigurosos en el ámbito de medio ambiente y donde se pueda explicar a todo el mundo las ventajas y los inconvenientes desde el punto de vista de rigor científico y no solo quedarse en la superficie. Y que es un tema de corresponsabilidad, que es que todos somos partícipes y todos debemos tener nuestra cuota de responsabilidad. Y luego una herramienta que me parece fundamental y que se está poniendo también de manifiesto son las alianzas. Estos retos ambientales que tenemos no se pueden llevar a cabo sin alianzas, y también en este país yo creo que ahí tenemos mucho que aprender todavía. Muy bien, muchas gracias. Vicente, terminamos contigo. Acércate bien el micrófono a la boca para poder oírte, que luego la gente está en el chat. No se oye, no se oye. A ver, ya hemos visto un poco todo lo que... Es súper trascendental el tema de las materias primas, pero en tu opinión, ¿qué crees que debería hacer España para asegurarse el suministro y asegurar la sostenibilidad? Vicente, no te oigo nada. ¿Y ahora? Muy poquito. ¿Ahora? Ahora. Vale, ahora. Tengo que ponérmelo aquí en la boca, es una cosa rarísima lo que ha pasado hoy. Bueno, mira, nosotros el tema lo tenemos más o menos claro. El año pasado, desde Confedén y desde Cominroc, que son las dos asociaciones que se han juntado para formar Primigea, fuimos capaces de hablar aprovechando la única parte positiva que pudo tener la pandemia, que es que la gente no se movía, y pudimos hablar pues con la secretaria de Estado de Energía, con el secretario de Estado de Medio Ambiente y con el secretario general de Industria, Raúl Blanco. Entonces, particularmente con la secretaria de Estado de Energía, que fue con la que mejor nos ha ido en ese aspecto, hemos conseguido que el Ministerio, el MITECO, se ponga a hacer una hoja de ruta de materias primas sostenibles. Y esto para nosotros es, hombre, lo ideal hubiese sido, nosotros no pedíamos una hoja de ruta, pedíamos una estrategia. Somos el único país europeo que no tiene estrategia, pero bueno, entre todas las cosas, si se está preparando la hoja de ruta, pues nos viene muy bien. Suponemos que ha habido una consulta pública inicial de hacia dónde se tiene que tirar esa hoja de ruta. Para sorpresa de propios extraños, ha habido más alegaciones, más contribuciones de la empresa y del sector privado y, vamos, del sector personal, que de la parte ecologista, cosa muy rara, porque habitualmente en estas consultas siempre hay un volcado total por la parte ecologista. Bien, el Ministerio sigue trabajando en esa línea, junto con las ya publicadas estrategias española de almacenamiento de energía, en la que ya se habla de esa necesidad de explotar, de poner en valor los recursos que hay en el subsuelo como propios recursos. Y por supuesto al PENIEC, que el PENIEC lo cita muy de pasada, pero sí que dice hay que poner al día, o el IGME, el Instituto Geológico, tiene que poner al día la base de datos de reservas y demás. Es decir, que los pasos, digamos, la Carta a los Reyes está escrita en el PENIEC, después en la Estrategia Española de Almacenamiento de Energía y posteriormente en la hoja de ruta que está haciendo el MITECO. Esperamos que la Carta a los Reyes pues, se finalice adecuadamente y hay un compromiso a nivel país, como dice Cristina, a nivel país con lo que es la industria de industria extractiva.
Muy bien, pues muchísimas gracias a José Antonio, a Miguel, a Vicente, a Cristina, a María Jesús, a todos nuestros ponentes, que ha sido un placer de verdad oíros a todos, y a nuestros queridos oyentes. Os convoco pues a la tercera mesa antes del verano, que será el jueves que viene, como siempre, a las 6:30. Ya os llegará la invitación, pero bueno, ya sabéis que el próximo juego es a las 6:30 y para cumplir con la hora, pues terminamos aquí. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Hasta luego, chao.